¿Otra vez desempleada?, se burló mi tía. Justo en ese momento, el mayordomo trajo la revista Fortune del día siguiente. En la portada, la multimillonaria más joven en tecnología, con mi rostro mirándolos fijamente. Las copas de cristal tintineaban con una alegría forzada en la reunión familiar mensual en la mansión de la tía Susan. Su recargada decoración victoriana y su ejército de personal servían como telón de fondo perfecto para su actividad favorita, criticar mis decisiones de vida. Entonces, Elizabeth, la voz de Susan destilaba una preocupación artificial mientras se ajustaba su collar de perlas, aún, entre oportunidades. Di un sorbo medido de agua, notando cómo el mayordomo revoloteaba cerca con las entregas de medios del día siguiente. Mi primo Brian, recién salido de su puesto de asociado junior en una empresa tecnológica de nivel medio, apenas contenía su sonrisa. En realidad, empecé. Pero mi tío Robert me interrumpió. Susan, no lo endulces. La chica está desempleada otra vez. Enfatizó la última palabra mientras cortaba su carne de wagyu. ¿Qué fue esta vez? Esa pequeña compañía de aplicaciones se hundió. Si se hubieran molestado en leer alguna noticia tecnológica el año pasado, sabrían que mi pequeña compañía de aplicaciones, Shadow Technologies, acababa de revolucionar la inteligencia artificial. Pero yo había mantenido mi nombre intencionalmente fuera de la prensa, usando mi segundo nombre, Claire, para todas las apariciones públicas, hasta hoy. El negocio de las aplicaciones es tan inestable, intervino mi prima Sara, ajustando sus gafas de diseñador. Deberías haber aceptado esa oferta de trabajo en la empresa de Brian. Al menos era un puesto real. Brian asintió sabiamente. Nivel inicial, pero podríamos haberte capacitado. La tecnología no es para todos, prima. Contuve una risa, pensando en el correo electrónico que había recibido esta mañana. La empresa de Brian era una de las muchas que Shadow Technologies acababa de adquirir en una serie de adquisiciones estratégicas. Él simplemente aún no lo sabía. Elizabeth, suspiró mi madre desde el otro lado de la mesa. Solo estamos preocupadas por ti. 30 años y nada que mostrar. Tu fondo fiduciario no durará para siempre. El fondo fiduciario del que pensaban que vivía, en realidad había sido invertido completamente en el desarrollo inicial de mi empresa. Ahora, se había multiplicado varios miles de veces. Pero todavía me imaginaban como el caso de caridad de la familia. ¿Recuerdas cuando rechazó Harvard Business School?, susurró mi tía Susan a mi tío. Dijo que prefería programar en su garaje. Como si las computadoras fueran una carrera real. El mayordomo se acercó con una bandeja de plata llena de revistas, ejemplares adelantados del día siguiente que mi tía insistía en recibir para estar a la vanguardia social. La revista Fortune estaba encima, con su portada brillante hacia abajo. Hablando de carreras, continuó Brian. Las acciones de mi empresa han subido un 2% este trimestre. Estamos realmente disrumpiendo la industria. Probablemente leas sobre nosotros en Fortune. Fortune. Mi tía se animó. Thomas, muéstranos el nuevo número. Me encanta estar al día con las historias de éxito empresarial reales. El mayordomo vaciló, sus ojos se dirigieron a mí por un momento. Le hice un leve asentimiento. Él había sido uno de los primeros en descubrir mi secreto, al haber visto los documentos privados que ocasionalmente se entregaban aquí. Por supuesto, señora. Volteó la revista con elegante destreza. La reacción fue instantánea. El tenedor de mi tía tintineó contra la fina porcelana. Brian se atragantó con su vino. Mi madre se congeló con la copa a mitad de camino de sus labios. Allí, en la portada, en nítida alta definición, estaba mi rostro. El titular decía, Elizabeth Claire Bennett de Shadow Technologies, la multimillonaria tecnológica más joven reconfigura la inteligencia artificial. El subtítulo era aún mejor, como una genio de la programación de 30 años construyó un imperio de $50.000 millones permaneciendo en las sombras. Eso no es posible, balbuceó Brian, agarrando la revista. Esto debe ser un error. Sin error, dije tranquilamente, sacando mi teléfono y abriendo el anuncio de adquisición de Shadow Technologies. Aunque quizás quieras leer la página 42. Hay un recuadro interesante sobre nuestras adquisiciones recientes, incluida, a partir de esta mañana, tu empresa.
El silencio que siguió valió cada momento de su condescendencia previa. 50.000 millones, susurró mi madre, con voz tenue. Más o menos unos pocos miles de millones, dependiendo del mercado, respondí, permitiéndome finalmente relajarme en mi silla. El mercado de la IA puede ser bastante volátil, como Brian sabrá, o sabrá, una vez que reporte a su nueva junta ejecutiva el lunes. El mayordomo, siempre profesional, pero claramente disfrutando del momento, comenzó a servir el postre. Justo cuando el primer plato tocó la mesa, todos los teléfonos de la sala comenzaron a vibrar con alertas de noticias de última hora. La sinfonía de notificaciones telefónicas continuó mientras las noticias se inundaban. Las manos perfectamente cuidadas de mi tía temblaban mientras leía en voz alta: Shadow Technologies adquiere 5 grandes empresas tecnológicas en movimientos sin precedentes. Elizabeth Bennet emerge como la nueva jugadora de poder de la industria. Brian había pasado de rojo a pálido. Su teléfono mostraba un correo electrónico urgente del Departamento de Recursos Humanos de su empresa sobre próximos cambios organizativos. Me miró con horror creciente. Tú eres mi nueva jefa. En realidad, sonreí, dando otro sorbo de agua, soy la jefa de tu jefe. Aunque técnicamente, después de la reestructuración de mañana, tu puesto estará, digamos, bajo revisión. Pero has estado desempleada, chilló prácticamente la tía Susan. Viviendo en ese pequeño apartamento. Conduciendo ese coche básico. Ese pequeño apartamento es en realidad todo el piso superior de la Bennet Tower, la corregí. Simplemente usaba la entrada de servicio para evitar llamar la atención. Y ese coche básico es un prototipo de ingeniería personalizada que vale más que esta casa. Mi tío Robert, que había estado inusualmente callado, finalmente encontró su voz. ¿La Bennet Tower? ¿Le pusiste tu nombre? No, dejé mi vaso con cuidado. Le puse el nombre de la abuela Bennet. ¿La recuerdan, verdad, tío Robert? Aquella cuya tonta inversión en mi proyecto de garaje inició todo esto. La sala quedó en silencio de nuevo mientras recordaban sus burlas sobre la decisión de mi abuela de financiar mi investigación inicial. La habían llamado senil cuando liquidó sus considerables activos para respaldar mi desarrollo de IA. Ahora, su retrato colgaba en el vestíbulo de un edificio que valía miles de millones. Sara, siempre escalando socialmente, intentó reparar el daño. Elizabeth, querida, siempre supimos que eras especial. ¿Recuerdas cuando intenté presentarte a ese chico de informática tan agradable de mi club de campo? ¿Te refieres al que dijiste que podía enseñarme programación básica? Saqué otra alerta de noticias en mi teléfono. En realidad, ahora trabaja para mí. Dirige nuestro equipo de desarrollo junior, aunque él mismo todavía está trabajando en programación básica. La mano de mi madre fue a su garganta, un gesto que siempre usaba cuando perdía el control de una situación. Pero todas esas cenas familiares, cuando intentamos ayudarte a encontrar un trabajo de verdad, fueron muy entretenidas, terminé por ella. Especialmente aquella en la que Brian pasó una hora explicándome la disrupción, justo después de que mi sistema de IA hubiera revolucionado todo el sector de mercado de su empresa. El mayordomo reapareció con el servicio de café, colocando sutilmente el último Wall Street Journal junto a mi tía. El titular la hizo jadear: Bennet de Shadow Technologies revoluciona la IA, como una multimillonaria secreta construyó un imperio en silencio. No entiendo, murmuró Brian, aún mirando su correo electrónico de recursos humanos. ¿Cómo es que ninguno de nosotros lo sabía? ¿Cómo mantuviste este secreto? Me incliné hacia adelante, disfrutando del momento quizás más de lo que debería. Porque nunca se molestaron en mirar más allá de las apariencias. Vieron lo que esperaban ver: la decepción familiar, la prima desempleada, la soñadora tecnológica fracasada. Mientras tanto, yo estaba construyendo algo que cambiaría el mundo. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de mi equipo ejecutivo: señora Bennet, los anuncios de adquisición han provocado un aumento del 30% en el precio de nuestras acciones. Su patrimonio neto acaba de aumentar en 15.000 millones de dólares. Les mostré el mensaje, observando cómo calculaban sus años de condescendencia frente a mi nueva realidad. Ahora bien, sonreí. ¿Deberíamos discutir la verdadera razón por la que vine a cenar esta noche? La tensión en el comedor se podía cortar con uno de los cuchillos de plata de ley de la tía Susan. Todos los ojos estaban fijos en mí mientras sacaba una elegante tablet de mi bolso barato,
En realidad, un prototipo de nuestra nueva tecnología de pantalla flexible disfrazado de simple cartera. A partir de la medianoche, comencé, activando una pantalla holográfica que se materializó sobre la mesa. Shadow Technologies anunciará su próxima fase de innovación. Ya no solo estamos revolucionando la IA. Estamos transformando completamente cómo la tecnología se integra con la vida diaria. El holograma mostraba nuestro último avance, tecnología de interfaz neuronal que hacía obsoletos los teléfonos inteligentes. La empresa de Brian, de la que se había jactado toda la noche, todavía estaba trabajando en pantallas táctiles mientras nosotros habíamos avanzado décadas. Pero antes de ese anuncio, continué, observando cómo sus rostros reflejaban el brillo azul del holograma, quería dar a mi familia la cortesía de comprender sus nuevas posiciones. ¿Posiciones?, susurró mi madre. Sí. Verán, la abuela Bennett no solo invirtió en mi proyecto de garaje. Dejó instrucciones muy específicas sobre la futura participación de la familia en la empresa. Saqué su testamento en la pantalla holográfica. Cada miembro de la familia tiene una elección que hacer esta noche. La tía Susan se enderezó en su silla, las perlas relucían mientras calculaba sus opciones. ¿Qué tipo de elección? Sencillo. Pueden mantener sus estilos de vida actuales, completamente separados de Shadow Technologies. Hice una pausa, dejándoles ver las últimas valoraciones de acciones, o pueden unirse a la empresa en puestos de nivel inicial, aprendiendo el negocio desde cero, tal como hice yo. ¿Nivel inicial?, balbuceó Brian. Pero si ya soy un ejecutivo junior. Lo eras, corregí. Tu puesto fue eliminado en la adquisición. Pero te estoy ofreciendo la oportunidad de ganar un puesto real, no uno comprado con conexiones familiares. El mayordomo comenzó a distribuir silenciosamente las carpetas que había preparado. Dentro de cada una había una evaluación detallada de su situación financiera actual, junto con su posible futuro en Shadow Technologies. Por Dios, murmuró el tío Robert, leyendo su expediente. Estas opciones sobre acciones valen más que tu patrimonio neto actual, terminé. Pero hay que ganárselas. Sin atajos, sin nepotismo, sin hacer negocios con el nombre Bennett. Empezarán desde abajo, aprenderán todos los aspectos del negocio y demostrarán su valía. Sara hojeó frenéticamente su carpeta. Pero aquí dice que tendríamos que reubicarnos en el campus de desarrollo tecnológico en Montana. Asentí. Donde nuestra principal instalación de investigación está escondida del foco, lejos de los clubes sociales y las conexiones del club de campo. Solo pura innovación y trabajo duro. Las manos de mi madre temblaban mientras leía su expediente. Elizabeth, cariño, todo este tiempo mientras intentábamos arreglar tu vida. Estaban demasiado ocupados manteniendo las apariencias para ver lo que realmente estaba pasando, dije suavemente. Pero la abuela lo vio. Entendió que el verdadero éxito no se trata de cenas elegantes y conexiones sociales. Se trata de visión, determinación y el coraje de trabajar en silencio mientras otros te juzgan. Me levanté, alisando mi vestido deliberadamente sencillo, en realidad tejido con sensores microscópicos que monitoreaban todo, desde la temperatura corporal hasta los niveles de estrés, otra innovación que nunca habían notado. Tienen hasta la medianoche para decidir, anuncié. Quienes elijan unirse reportarán a la orientación el lunes por la mañana. Quienes no, sonreí, pensando en todos sus comentarios condescendientes a lo largo de los años, podrán leer sobre nuestro éxito en la revista Fortune. ¿Y la empresa de Brian?, preguntó la tía Susan débilmente. Será completamente reestructurada. La vieja jerarquía basada en conexiones familiares y estatus social ha terminado. El mérito y la innovación son todo lo que importa ahora. Mi teléfono vibró una última vez. Las acciones habían subido otro 20% por los rumores filtrados de nuestro anuncio de interfaz neuronal. Les mostré la actualización, observando cómo calculaban sus futuros potenciales frente a su trato pasado hacia mí. Oh, añadí, recogiendo mi bolso. ¿Y tía Susan, esa broma de desempleada que hiciste antes? Acaba de costarte unos $3.000 millones en posibles opciones sobre acciones. Las decisiones tienen consecuencias. Mientras salía de la mansión, escuché el caos que estallaba a mis espaldas, discusiones sobre elecciones, recriminaciones sobre comportamientos pasados, negociaciones desesperadas entre ellos. Pero no miré hacia atrás.
En mi coche básico, en realidad un prototipo impulsado por IA que valía más que su patrimonio neto combinado, sonreí, pensando en las últimas palabras de la abuela Bennett para mí: deja que te subestimen, querida. No hay éxito más dulce que aquel que nunca vieron venir. Mi teléfono se iluminó con el titular final de la noche: la venta de Shadow Technology revela tecnología de interfaz neuronal de próxima generación, el mundo asombrado por la innovación de una multimillonaria desconocida. ¿Desconocida? Ya no, pensé, conduciendo hacia mi verdadera oficina, no el modesto apartamento que conocían, sino el espectacular laboratorio en el ático donde estábamos redefiniendo el futuro. A veces, la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada, sino dejar que lentamente se den cuenta de cuán acertada estuviste todo el tiempo. ¿Y en cuanto a las cenas familiares? Bueno, estaban a punto de volverse mucho más interesantes para aquellos que se ganaron el derecho de asistir. Porque el éxito, como la mejor tecnología, no necesita anunciarse. Simplemente necesita funcionar perfectamente cuando finalmente se revela. Las consecuencias de mi revelación se extendieron por el mundo tecnológico y mi familia con igual fuerza. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada en mi verdadera oficina, un impresionante centro de mando con paredes de vidrio en la cima de la Bennett Tower, las decisiones comenzaron a llegar. Marcus fue el primero en responder. Su correo electrónico llegó exactamente a las 11:59 de la noche: acepto el puesto de nivel inicial. Ahora entiendo lo que significa la verdadera innovación. Adjunta había una humilde, casi dolorosa admisión de cuán equivocado había estado sobre la tecnología, el liderazgo, y lo más importante, sobre mí. Emma le siguió poco después, aunque su aceptación vino con una reveladora petición: ¿puedo al menos mantener mi presencia en las redes sociales? La respuesta, por supuesto, fue no. Los empleados de Shadow Technologies operaban bajo estrictos protocolos de privacidad, algo que aprendería en su nuevo puesto en nuestro departamento de seguridad de datos, comenzando desde lo más bajo. La respuesta de la tía Susan fue quizás la más sorprendente. En lugar de aceptar o rechazar, solicitó una reunión privada. Cuando llegó a la Bennett Tower a la mañana siguiente, se habían ido las perlas y el atuendo de diseñador, reemplazados por un simple traje de negocios. He estado pensando toda la noche, dijo, de pie en mi oficina con una humildad desconocida, sobre lo que Margaret, tu abuela, solía decir sobre el verdadero valor frente al valor aparente. Le hice un gesto para que continuara, observándola contemplar la espectacular vista de la ciudad, una vista que incluía su mansión, que ahora parecía notablemente pequeña desde esta altura. Ella trató de decirnos, ¿verdad? Sobre ti. Sobre el futuro de la tecnología. Estábamos demasiado ocupados contando nuestras conexiones sociales para ver lo que teníamos justo delante. ¿Y ahora?, pregunté, abriendo su expediente en mi pantalla holográfica. Ahora, quiero aprender. Aprender de verdad. No por el dinero o el estatus, sino porque finalmente entiendo lo que Margaret vio en ti, el futuro. La estudié por un momento, luego presioné un botón en mi escritorio. Se abrió una puerta oculta, revelando un sofisticado laboratorio. Esta fue la inversión original de la abuela en mí, un laboratorio secreto que construyó mientras todos pensaban que estaba renovando su ático. ¿Te gustaría ver cómo es la verdadera innovación? Sus ojos se agrandaron al contemplar la tecnología avanzada: computadoras cuánticas, prototipos de interfaz neuronal, sistemas de IA que hacían que la tecnología actual pareciera prehistórica. Bienvenida a la verdadera sede de Shadow Technologies, dije, guiándola hacia adentro. Tu orientación comienza ahora. Mi madre eligió un camino diferente. Su carta llegó por mensajero, escrita a mano, con manchas de lágrimas y profundamente reflexiva. No quería un puesto en la empresa. En cambio, pidió establecer una fundación en nombre de la abuela Bennett, apoyando a jóvenes innovadores que, como yo, tenían visiones que otros no podían ver. El tío Robert predeciblemente rechazó cualquier participación. Su orgullo no podía soportar empezar de nuevo desde abajo. La última vez que supe de él, estaba intentando lanzar una empresa tecnológica competidora, sin saber que Shadow Technologies ya poseía las patentes de todo lo que él intentaba desarrollar. El cambio más profundo, sin embargo, se produjo en cómo todos comenzaron a ver el mundo que los rodeaba. De repente, cada coche básico podía ser un prototipo disfrazado. Cada apartamento modesto podía ocultar un laboratorio revolucionario. Y cada pariente desempleado podría ser simplemente el próximo multimillonario innovador que no habían logrado reconocer.
En la siguiente cena familiar, celebrada en mi laboratorio en el ático en lugar de la mansión de la tía Susan, la conversación fue notablemente diferente. En lugar de chismes sociales y símbolos de estatus, discutieron sobre computación cuántica y vías neuronales. Quienes habían aceptado puestos compartieron sus luchas y descubrimientos al aprender tecnología real desde cero. Brian, en particular, se había transformado. 4 meses después de comenzar su puesto de programación de nivel inicial, ya había desarrollado un prometedor algoritmo. Finalmente entiendo, me dijo una noche. El éxito no se trata de parecer exitoso. Se trata de construir algo significativo.